Continuamos en la noche de Así Somos, en la pantalla de Canal 2. Un lindo recuerdo de Emilia Dana, de su hermano Salvador y también, por supuesto, de lo que en pocos meses será historia, ¿no? Esta playa que conocemos aquí, tradicional, y que pasará a ser, luego de la demolición, el nuevo frente marítimo de Pinamar, esta reformulación tan fuerte, tan importante y tan histórica, ¿no? Con los nuevos balnearios. Nos vamos a otro tema, como lo anticipábamos en la charla de introducción. Vamos a saludar a través del Skype a Carolina Ortega. Ella es la autora de Taxi, un libro del cual ya nos va a contar, pero básicamente es la dueña de una historia realmente apasionante, ¿no? Carolina, un gusto tenerte. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por convocarme. En principio, ¿a qué te dedicabas antes de Taxi? Antes de Taxi, trabajaba como asesora en el Congreso de la Nación, en ese momento del diputado Felipe Solá. Ajá, bien, bien. ¿Siempre vinculada con la política o tu llegada allí fue casi fortuita? No, en realidad mi carrera de inicio fue el periodismo. Ajá. Después estudié ciencia política y trabajé como periodista, sobre todo en gráfica, bastante tiempo. Y después logré en un momento unir mis dos pasiones, que era el periodismo y la política, y empecé a asesorar a instituciones y a partidos políticos y a figuras del ambiente político en comunicación. Bien. Sabes que hace yo meses escuché tu historia en alguna radio capitalina y días pasados estuviste en Pinamar, no tuve el gusto de ir a la UADE a la presentación del libro, pero realmente nos ha parecido sumamente interesante conocer algún detalle de esta obra que has escrito, que realmente tiene ribetes casi insólitos, ¿no? Te has reencontrado con tu padre 30 años después en un taxi. Así fue. Tito estaba en una noche de sesión en el Congreso y sabíamos que nos íbamos a quedar hasta tarde, era una sesión bastante larga, y estaba en la oficina y recibí un mensaje de una vecina de mi mamá en el cual me avisaba que había sufrido un asalto, un intento de entradera, estaba llegando a su casa, que es mi casa de la infancia, al sur del Gran Buenos Aires, y bueno, salí desesperada, no manejo, no tengo auto y salí a buscar una manera de llegar. Una serie de eventos desafortunados, como que el cajero automático de la esquina del Congreso me tragó la tarjeta y recordé que tenía algo de dinero en mi casa, yo hace un tiempo ya que vivo en Capital Federal. Decidí parar un taxi en la casa, en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao, para los que conocen la zona. Sí. Que es la dirección de mi departamento en Capital. Pensaba llegar ahí, recoger una muda de ropa y dinero y salir camino a la casa de mi mamá. Bueno, en el camino empecé a hacer llamados a la comisaría del barrio donde vive mi mamá para que mandaran un patrullero, porque los ladrones se habían quedado con las llaves, entonces estaban muy asustadas, tanto la vecina como mi mamá estaba golpeada, queríamos hacer la denuncia. Llamé a mi hermana para avisarle lo que había pasado, a mi tío, esas cosas que uno hace cuando está pasando por una situación así de crisis. Y el taxista hasta ese momento iba escuchando. Y en un momento, en ese trayecto entre el Congreso y mi casa en Capital, él mismo me indica que sabe para el lugar, que conoce el lugar para el cual yo voy después. Y me da referencias que me dan seguridad de que efectivamente conocía la zona. Y que si quería él mismo me acercaba. Te alcanzaba, claro. Y dije sí, porque la verdad conseguir otro taxi, ir a provincia, un día de semana, tan tarde de noche. Y emprendimos el viaje hacia el sur. Más o menos a los 20 minutos, cuando ya se habían calmado los llamados y yo también estaba un poco más tranquila, levanté la vista para ver por dónde íbamos, si faltaba mucho, y miré hacia adelante y siempre digo que me choqué con el espejo retrovisor, porque cuando miré, le vi los ojos y dije, no puede ser, mi viejo, mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, y mi papá no cumplió con el régimen de visitas y le perdimos el rastro. Ajá. Y en el momento sí que me estaba enloqueciendo más de lo que ya estaba, y pensé que
la memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero con los datos, con el cartelito que lleva el conductor, con su nombre y la matrícula del auto y todo el registro, y efectivamente coincidían, así que no quedaban dudas de que era él. Bueno, en principio, claro, ¿cuál fue la reacción? ¿Vos le hablaste a él en ese momento? ¿Te diste a conocer? ¿Él ya se había percatado de quién eras? ¿Cómo fue el tema? Bueno, en el momento fue bravo, porque lo primero que pensé fue en mi mamá, que estaba pasando, como les contaba, una situación bastante difícil. Yo también no sabía exactamente con qué me iba a encontrar. Uno a veces piensa, bueno, me están minimizando la situación para que yo no llegue tan nerviosa. Sabía que estaba golpeada, pero no sabía exactamente hasta dónde y cómo. Entonces dije, bueno, pongo una excusa y me bajo, porque imagínense llegar a la casa de mi mamá, que estaba pasando por esa situación, y decirle, y además, con papá, encontré. Claro. Era muy difícil. Y después, todo esto lo cuento ahora y parece largo, pero fueron segundos. Pensé, bueno, en otras circunstancias, si hubiésemos tenido una relación fluida y normal, probablemente yo lo hubiese llamado para decirle, che viejo, pasó esto con mamá, ¿me acercás? Y de alguna manera, el destino, Dios, cada uno le pone el nombre que mejor le cuadre, estaba diciéndome que bueno, que tenía que aceptar, que me estaba llevando a darle una mano a mi vieja en ese momento que realmente lo necesitaba y mucho, era él. De algún modo extraño estábamos los dos juntos ahí. Así que decidí no decirle nada, ver cómo se desarrollaba el resto del viaje, porque tampoco él no me había dicho nada hasta el momento. Yo tampoco sabía él cómo iba a reaccionar. Así que llegamos a la puerta de la casa de mi mamá, que es la misma casa de la cual él se había ido, y bueno, le pagué el viaje, y mi mamá, bueno, un familiar que estaba más cerca, recordó que tenía un juego de llaves, entonces mi mamá ya había podido entrar a la casa. Bien. Estaban todos aquí, la policía, que ellos salieron a recibirme, y él la arrancó y yo me enfoqué en atender en ese momento la urgencia, que era llevar a mi mamá a la clínica, hacer los papeles de la denuncia, todo eso. Y ya en la madrugada, todavía me temblaban las piernas, imaginen que no le había podido decir a nadie lo que había pasado. Yo uso mucho la red social Twitter, y empecé a contar ahí en varios mensajes. Para aquellos que no conocen, es una red social que cada mensaje solo nos deja poner 140 caracteres. Así que fui relatando mensaje tras mensaje lo que había sucedido esa noche, sin tener en cuenta que del otro lado iba a haber tanta gente leyendo un día de semana y de madrugada, y bueno, y eso que era una historia tan personal y tan propia, si quieren, terminó convirtiéndose en una noticia. Bien, pero me falta saber qué pasó después, porque obviamente esa noche contuviste a tu madre como corresponde, lo comunicaste por Twitter, lo compartiste, pero bueno, al mismo tiempo hay un después, digamos. Vos llevás el apellido de tu padre. Sí, por suerte hay un después. Siempre digo, bueno, las redes sociales a veces tienen una impronta negativa y todos estamos un poco preocupados por el acceso de nuestros chicos, ¿no? Que se cuiden, que hacen, que es ese mundo nuevo que se nos abrió tan de golpe. Y en mi caso tengo que decir que tuvieron un protagonismo positivo. A través de haberlo contado, esto que les decía, ¿no? Que esa anécdota terminó convirtiéndose en noticia, también por mi trabajo, me siguen muchos periodistas, entonces creo que eso también ayudó a que pasara, digamos, que saltara esta historia un poco extraordinaria. Si la cuento aún, y me parece de novela, digo, si la veo en las novelas de la tarde, pienso que exageran. Y bueno, la actual esposa de mi papá estaba mirando las noticias, vio que alguien comentaba la historia, empezó a atar cabos. Mi papá esa noche había llegado a su casa y le había dicho a su esposa, llevé a una chica a la casa de mis hijas, pero no estoy seguro. Él también se había quedado muy conmocionado por lo que había pasado. Me imagino. Y bueno, efectivamente dijo, no hay duda, tiene que ser ella. Así que a través de otra red social, de Facebook,
me rastrearon con mi nombre y apellido y ya ahí nos pudimos intercambiar los teléfonos y reunirnos a tomar un café y a charlar. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo es el presente hoy? Contame para terminar tu vínculo con tu padre y bueno, con el resto de la familia. Bueno, va en construcción, pasito a paso, nos hablamos, bueno, un poco Taxi va contando ese proceso, el proceso desde mi infancia hasta esta noche y también algunas pistas de cómo sigue la historia, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que haber compartido tal vez una cuestión que fue muy dolorosa en mi infancia, logró que se convirtiera en algo muy positivo hoy. Algo muy positivo y algo que tenés la suerte de poder transmitir y compartir con tus lectores a través de este Taxi, que encontraremos naturalmente aquí en las librerías de Pinamar también. Sí, la verdad que agradezco muchísimo. Estuve en Pinamar presentando el libro en la Peña de Escritores Pinamarenses, en el campus de la UADE, con un auditorio lleno, muy cálido. La verdad que vine totalmente reconfortada, con las pilas cargadas de tanto afecto de la gente al conocer la historia, al volver a contarla hace que otra gente también comparta sus situaciones, sus dolores, y bueno, si sirven algo para que alguien se sienta un poco más reconfortado o vea que hay otras salidas, a veces a decisiones malas que uno toma, bienvenido sea. Ha sido muy grato tenerte, Carolina. Muchas gracias por estos minutos y bueno, ojalá que este reencuentro termine de solidificar este vínculo. Nunca es tarde, ¿no? Cuando la dicha es buena y cuando realmente se tienen buenas intenciones. Ojalá que puedan reencontrarse como padre y como hija. Muchas gracias, muy atenta. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Carolina Ortega, la autora de Taxi. Recomendamos este libro que seguramente encontraremos aquí en las librerías pinamarenses. Hacemos una pausa y ya nos encontramos con la gente de Valeria Corre.